como fenómeno. Yo tengo un apunte que después les voy a pasar. Si quieren incluso puedo compartir pantalla ahora, y lo vamos, esperen que vaya la correcta. Que es un apunte, capaz que vos lo tenés, Sandra, porque vos hiciste la materia de ANCOM, cuando todavía ni era ANCOM. Sí. Y este es un apunte de algunas cosas tomadas de allí. Lo que pasa es que en esa materia teníamos una clase para... bueno, era un poco distinto el programa. Entonces teníamos una clase para distintos tipos de reacciones o de materiales bíblicos que le tratan de dar sentido a los eventos históricos que vivió Israel. Una es la profecía, pero también está la apocalíptica, también está la sabiduría, los dichos, la enseñanza. Digamos, hubo distintas reacciones ante lo histórico. Entonces, el apunte de hace unos años trabajaba, lo mesiánico era otro, trabajaba desde ese lado, ¿no? En cambio, esta vez armamos distinto la materia con más clases prácticas, entonces hubo que sacar algunos temas. Pero bueno, la profecía es un fenómeno muy importante en la Biblia, y de hecho hay mucho material sobre profecía, de profetas, digamos, ¿no? Y por eso decidimos incluir. ¿Ven la pantalla, no? Sí. Perfecto. Entonces, la profecía es un fenómeno religioso, pero que es común a todo el Oriente Antiguo. No es propio solamente de Israel ni de la Biblia. Cuando no estamos familiarizadas con esa otra literatura nos parece único, pero en realidad es parte de un fenómeno mucho más amplio que tiene que ver con la profecía, pero también tiene que ver con la adivinación. ¿Por qué? No porque los profetas adivinen el futuro, o por lo menos no como nos lo imaginamos que Isaías habló de Jesús, no, no en ese sentido. Sí en el sentido de que interpretar el presente y tratar de leer la realidad del presente y también la realidad futura implica una cierta medida de adivinación, que lo vamos a ver, por ejemplo, en un texto, en un capítulo de Jeremías, cuando Jeremías piensa que el exilio va a durar mucho tiempo, y otro profeta piensa que no, que ya con la caída de unos pocos meses ya va a estar. Entonces, ¿cómo se sabe, cómo se determina quién dice la verdadera profecía? Cuando se cumple. El problema es que el cumplimiento puede tardar mucho tiempo, entonces no es un fenómeno fácil de clasificar el de la verdadera o la profecía de mentira. Jeremías habla mucho de los profetas de la mentira. Entonces, tiene una dosis de adivinación. ¿Por qué? Porque además hay una cantidad de fenómenos como los oráculos que implican una medida de adivinación. Dios no siempre, o la respuesta que obtiene Israel no siempre es A o B, o sí o no, requiere interpretación. Entonces, dentro de todos los fenómenos de interpretación de la realidad con Dios, de adivinación, el profetismo es una parte importante. No, de nuevo digo, porque esto es importante, no en el sentido de adivinar que 200, 500 años después iban a ser Jesús, no en ese sentido. Como tampoco no decir, viste, predijo que iba a haber cataclismos. Bueno, sí, siempre ha habido cataclismos, va a seguir habiendo cataclismos, no ese es el sentido con que lo vemos. Entonces, acá tenemos una cita de Milán, de un autor, me parece que es español, que se llama Fernando Milán, Libros Proféticos, que dice, acá, que existen profetas en otras culturas, ya lo pone de relieve la Biblia misma, en los episodios de Balaam y su burra parlante, en números 22 a 24,
donde un rey extranjero enemigo contrata a un profeta Balaam para maldecir a Israel. Y la burra ve al ángel que está impidiéndoselo, y entonces la burra no avanza, y el profeta que no la ve castiga a la burra hasta que finalmente la burra le habla y le dice, ¿no ves que te estoy salvando la vida? Entonces, bueno, finalmente ese profeta bendice a Israel en lugar de maldecirlo. Eso está en Números capítulos 22 al 24. También en el pasaje de los enfrentamientos, en realidad hay varios, de los 450 profetas de Baal contra el único profeta yavista que quedaba, según él, que es Elías, en Primera Reyes 18. Ahí hay un concurso entre los profetas de Baal y Elías de ver quién logra que un altar con leña pero bien mojado sea encendido. Y eso es porque cae el fuego del cielo. Entonces, ¿es el Dios de Israel o es Baal? Bueno, entonces, pero hay un reconocimiento de que existen profetas de Baal, lo mismo que de Asherá, la diosa Asherá. O en el libro de Jeremías, lo que después les voy a mostrar, que también menciona profetas entre los profesionales del culto de pueblos vecinos como Israel, el reino del norte, en ese caso Moab, Edom o Amón. Bien, además, la Biblia misma atribuye rasgos proféticos a personas muy anteriores a los que aparecen en los libros llamados profetas. Y acá, antes de seguir, les voy a aclarar qué quiero decir con eso. Esta es la Biblia hebrea. A ver, necesitamos mejor luz para que la vean. Ahí. Esta es la Biblia hebrea. Acá tiene 3 palabras. Torah, que significa Torah o Pentateuco, Nevi'im, que significa profetas, y Ketuvim, que significa escritos. La Biblia hebrea está separada en 3 grandes secciones, no en 4 como nuestras Biblias, que tienen Pentateuco, históricos, poéticos y sapienciales, y profetas. Entonces, la segunda parte es la de profetas, que en esta Biblia es mucho más larga que en nuestros libros. ¿Por qué? Porque los libros una parte de los libros llamados históricos, Josué, Jueces, los 2 libros de Samuel y los 2 libros de Reyes, pertenecen a los profetas. Además de Isaías, Jeremías y todo Ezequiel, y todo el resto, no Daniel, todo el resto que forman los 12 menores. Menores porque son libritos cortos, no porque valgan menos los profetas, pero los 12 tienen mucho menos texto que los grandes. Entonces, en esa división tenemos el libro o el rollo de Isaías en el medio del corpus profético, porque están, por un lado, los de Josué, Jueces, Samuel y Reyes, porque ahí son un libro cada uno, no están separados. Isaías y después Jeremías, Ezequiel y los 12. Entonces en el medio de esos 7 cae Isaías. Entonces, pero aparte de lo que vamos a tratar de ver hoy, son algunos de esos textos relacionados con toda la sección llamada Nevi'im, profetas. Por eso yo les di algunas lecturas del libro de Samuel, por ejemplo, o de Reyes, porque son parte de los profetas. Carolina no estaba muy de acuerdo conmigo, pensaba que deberíamos dedicarle más a los profetas clásicos, Amós, Isaías, Oseas, Jeremías, pero a mí me parece que es importante, por lo menos, digamos, 2 cosas. Por un lado, recordar que son parte del corpus profético, porque si uno los mira como historia, es distinto que verlos como profetas. Si uno ve la historia de Natán con David, o Hulda la profetisa, o Elías, o Eliseo, todos estos grandes profetas no aparecen en otro corpus, porque no aparecen, no tienen libros propios como Isaías o Jeremías. Entonces, si no los vemos como profetas porque solamente pensamos en la obra deuteronomística como historia o historiografía, nos perdemos una parte importante del fenómeno del profetismo. Pero además en la Biblia hay varias personas a quienes se les atribuye un rol profético, aunque no tenga las mismas
características que vemos después en los profetas exílicos o preexílicos o aún posexílicos. Por ejemplo, María, o Miriam, esta porque es una versión católica, pero acá debería decir Miriam. Miriam, la profetisa, la hermana de Aarón, tomó el tamborín en sus manos y que todas las mujeres salieron detrás de ella con tamborines y danzas. Miriam la profetisa. O, esta que es un poquito más grande de letra. ¿Por qué Miriam es profetisa? Ahora lo vemos. Ah. Ahora lo vemos, es un buen punto. Esa gente, este es otro texto, en Éxodo 18, dice Moisés. Esa gente acude a mí para consultar a Dios. Cuando tienen un pleito, acuden a mí. Entonces yo decido quién tiene razón y les doy a conocer las disposiciones y las instrucciones de Dios. Esto dice Moisés en Éxodo 18 a su suegro, y su suegro lo que ve es que es una larguísima cola de gente esperando turno para hablar con Moisés. Entonces el suegro le dice, mirá, esto así no funciona. Establece jueces menores, o por familias, por tribus, y los casos mayores que te los traigan a vos. Pero no podés estar todo el día sentado juzgando a los casos y la gente esperando. Entonces, hay un texto en Deuteronomio que dice que un día Dios va a suscitar a otro profeta como Moisés. Entonces eso nos está diciendo que hay una idea de que Moisés también fue profeta. Y finalmente, y ahora vamos a tu pregunta, Sandra, otro ejemplo, Débora, una mujer profetisa, una mujer de espíritu fuerte, gobernaba a Israel en ese tiempo. Esto es mi propia traducción, después es 4, me parece que es 4 el versículo, que me olvidé de ponerlo ahí. Entonces, también Débora es llamada una mujer profetisa. ¿Por qué mujer profetisa? Porque en realidad, como en castellano, cuando decimos profetisa ya está determinado el género, porque para eso está la palabra profeta masculina. Pero en el caso de Débora usa las dos palabras, una mujer y el sustantivo, en realidad no es un sustantivo, es un participio, que juzga, pero en femenino, ¿no? Las profesiones en general en hebreo se generan a través del participio. El que juzga es el juez, el que tal cosa es, bueno, lo que sea. Bueno, entonces, ¿por qué por qué Miriam profetiza? En realidad, esa es una gran discusión, porque es la primera que aparece, y eso está en Éxodo, si quieren mirar el capítulo 15, perdón, versículo 20. Sí, ahí la llama profetisa. Hola, Caro, buen día. Hola, ¿cómo están? Muy bien, ¿y vos? Buen Muy día. bien, qué lindo Bienvenida verlas. Sí, Estamos mirando por qué Débora es llamada no, Débora, Miriam es llamada profetisa, o por qué es profetisa. Estamos en Ajá. Éxodo 15, entonces el versículo 20, ven, la llama la profetisa. Sin Sí. introducción previa, no dice, bueno, se la llama profetisa, pero en realidad era cantora, o no dice, bueno, en esa época había profetisas en Israel, o nada. La identifica simplemente como la profetisa y como la hermana de Aarón. Quiere decir que es de línea sacerdotal, ¿no? Porque Aarón y Moisés son de línea sacerdotal. ¿Cuál es la función de ella? En este texto, la función es guiar. A ver, habría muchas maneras de decirlo. Una manera poco comprometida sería decir, sale cantando con las mujeres. ¿Qué es lo que hace, no? Entonces, tomó el tamborín, una pandereta sería una cosa así, un tambor chiquito de mano, y todas las mujeres salieron detrás de ella con tamborines y danzas. Ahora, cuando miramos este capítulo 15, vemos que es la salida, es el primer canto, la primera manifestación de Israel apenas salidos de Egipto, porque si miran 14,
30, aquel día salvó Yahvé a Israel del poder de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a orillas del mar. Y viendo Israel la mano fuerte que Yahvé había desplegado contra los egipcios, temió el pueblo a Yahvé y creyeron en Yahvé y en Moisés su siervo. Entonces Moisés y los israelitas cantaron este cántico a Yahvé dijeron, canto a Yahvé, pues se cubrió de gloria arrojando en el mar caballo y carro, etcétera, etcétera, etcétera. Termina en el 18, Yahvé reinará por siempre y jamás. 19, hay una aclaración o una intromisión en prosa, porque cuando los caballos de Faraón y los carros con sus guerreros entraron en el mar, Yahvé hizo que las aguas del mar volvieran sobre ellos, mientras que los israelitas pasaron a pie enjuto por medio del mar. María, la profetisa, hermana de Aarón, tomó en sus manos un tímpano, y todas las mujeres la seguían con tímpanos y danzando en coro. Y María les entonaba el estribillo. Cantada Yahvé, pues se cubrió de gloria, arrojando en el mar caballo y carro. Ahora, esta versión dice el estribillo, la versión hebrea dice un canto, el canto. Y si ustedes se fijan, es la misma expresión con que empieza el canto, en el 15:1. Canto a Yahvé solo en otra persona, acá es plural, no yo canto, sino canten, ¿no? Imperativo. Entonces, acá hay muchas preguntas. ¿Cómo se relaciona el canto de Moisés con el de María o Miriam? Son dos cantos, cantaban a dos voces, es el canto de Miriam, que después se atribuyó a Moisés, como el de Débora en el capítulo en Jueces 5. En general hay varios, el canto de Ana, el canto de María, la madre de Jesús en Lucas 2, el Magnificat. Hay muchos cantos atribuidos a mujeres. ¿Por qué? Porque cuando los varones iban a la guerra y volvían victoriosos, las que salían a recibirlos con cantos eran las mujeres. Entonces, ahí hay varios ejemplos de estos cantos. Por lo tanto, por una parte se puede interpretar que Miriam salió detrás de Moisés con las mujeres cantando, iban por un lado los varones cantando y por otro lado las mujeres acompañando con danza y panderetas. También es posible que acá esté mostrando un proceso por el cual el canto que era de María después se terminó atribuyendo a Moisés. Ahora, para contestar la pregunta sobre Sandra, ¿por qué es profetisa? Hay varios textos a lo largo del Pentateuco sobre María o Miriam. Lo que muestran estos textos es de una manera un poco indirecta, porque no es el mismo tipo de profecía que Isaías o Jeremías, que la función profética tiene que ver con guiar al pueblo a Yahvé, a Dios. Que el pueblo no se distraiga de atribuirle a Dios la salvación, la tierra, la comida, etcétera, ¿no? Si ustedes prestaron, no, es que es mucho para prestar atención, pero si ahora prestan atención de nuevo al 14:31, van a ver que allí dice que el pueblo temió a Yahvé y creyeron en Yahvé y en Moisés. Y la función de la profecía es que no haya idolatría, que no haya falsa religiosidad, que no haya que no haya hipocresía, que no haya disonancia entre la práctica y la palabra, etc. Una posibilidad también es interpretar justamente que lo que María hace es decir, alaben a Yahvé, que es decir, no a Moisés. Porque la tendencia humana es hacer héroes de los grandes personajes. Y si ustedes van al final del Deuteronomio, van a descubrir que Dios entierra a Moisés en un lugar desconocido, justamente para que no se generara un lugar de culto a Moisés. Allí murió sobre el monte Nebo y fue enterrado. Y no hay registro de dónde.
la tradición rabínica dice que unos ángeles lo enterraron. Pero bueno, sea como sea, no quedó un registro para hacer una tumba y un monumento y un lugar de culto. Entonces, una posibilidad de por qué María es profetisa es porque, digamos, corrige al pueblo ya desde el principio del Éxodo en que tenga cuidado de no hacer de Moisés un Dios. Creer en Yahvé sí, creer en Moisés no. ¿Mm? El problema es que el verbo creer tiene los dos significados, creer en y creerle, ¿no? Entonces ahí se hace complicado para entenderlo. Lo que se puede ver de los textos de Miriam es que Miriam actúa de intermediaria a menudo entre el pueblo y Dios. De modo que cuando muere Miriam en Números 20, hay una insurrección del pueblo porque se quedan sin agua. Y ahí hay una tradición rabínica que dice que como Miriam estaba relacionada con las aguas y tenía un poder sobre las aguas, todos los pozos se secaron cuando Miriam murió en señal de luto. Y por eso el pueblo se rebela, y ahí Moisés desobedece a Dios y en vez de hablarle a la piedra la golpea, y ahí entonces Dios se enoja con Moisés y dice, bueno, como desobedeciste no vas a entrar a la tierra prometida, y entonces ahí al poquito tiempo mueren Aarón y muere Moisés. Entonces la muerte de Miriam desencadena una cantidad de enojos, de fricciones entre Dios, Israel y sus líderes que aparentemente Miriam controlaba bastante bien. Ahora, son así pequeños datos que vamos encontrando en algunos textos, pero no tenemos, como en los casos de otros profetas, una descripción muy detallada. Pero lo importante es que el texto la reconoce como, y la llama profeta. Lo mismo que a Débora, una mujer profetisa, una mujer de espíritu fuerte que gobernaba, y ese gobernarse es sentarse bajo una palmera conocida como la palmera de Débora. Y allí juzgaba, el verbo shafat, de ahí viene la palabra juez, que es shofet, el participio de shafat, de ahí juzgaba. Y una autora que se llama Esther Hamori, que ha trabajado mucho toda la cuestión de la adivinación en Israel y en todo el Antiguo Oriente, nota que los únicos dos personajes, aparte de Débora, de quienes se dice que fueron tanto profeta como juez, son Moisés, el primer juez o protojuez, y Samuel, el último. Después de ellos no se vuelve a decir. Entonces, entre medio de estos dos grandes figuras, Moisés y Samuel, la única de quien se dice que es tanto profeta como jueza es Débora. Entonces, ven que el fenómeno de la profecía tiene muchas manifestaciones diferentes. En estos casos, por ejemplo, tanto Moisés juzgando en Éxodo 18 como Débora tiene que ver con interpretar la ley para el pueblo, una función que más tarde van a ser los escribas, por ejemplo. Y más tarde van a ser los fariseos también. Pero en cambio en estos primeros textos bíblicos, o por lo menos en las historias de los comienzos, están puestas en los profetas. Hay una función también de canto, o de alabanza a través del canto. Miriam canta, Moisés canta, hay un canto de Moisés también en el capítulo, en Deuteronomio 32, 33, por ahí. 33, las bendiciones de Moisés, y 32, el cántico de Moisés. Eso, sí. Débora canta, está el canto de Débora en el capítulo 5, aunque ahí no es claro si es de Débora o sobre Débora. Pero, bueno, está relacionada fuertemente con el canto. Entonces, bueno, y Jeremías, por ejemplo, está relacionado con cantos de lamento, de queja muy fuertes. Así que, y la segunda parte de Isaías ya, contiene los cánticos del siervo, que si bien no son atribuidos, o bueno, una de las posibilidades es que sean de Isaías mismo, otras, no Isaías el profeta de Jerusalén, el del exilio, pero otra posibilidad es que sean otra figura o el mismo Israel. No está claro quién es, de quién hablan. Bueno, entonces tenemos acá varios elementos, ven, que tienen que ver con la adivinación en alguna medida,
con la interpretación, diría yo, más que adivinación, del presente y a veces el futuro en función de las acciones del pasado y de la palabra de Dios. Tiene que ver con juzgar, con varios elementos distintos. Hay un autor que se llama Manfred Piper, que dice: profetas, varones o mujeres, son intermediarios humanos usados por las deidades o divinidades para comunicarse con destinatarios humanos sin necesidad de otra traducción al lenguaje humano. Esto lo cita Stöckel, que en otro libro sobre, Stöckel se llama Débora Hulda y Nirvana, construcciones de la profecía femenina en el Antiguo Oriente y en la Biblia hebrea. Y en ese artículo cita esta definición. ¿Por qué? Porque es lo que yo les decía antes, que está relacionado con la interpretación o la adivinación de lo que Dios está diciendo, pero no necesariamente allá cuando nazca Jesús o cosas así. Y acá lo importante es que es esta última parte, sin necesidad de otra traducción al lenguaje humano. ¿Por qué? ¿Se les ocurre algún tipo de lenguaje de comunicación divina que sí requiera una mediación? No es tan fácil de saber si no saben a qué se refiere. Por ejemplo, los sueños. ¿Se acuerdan que Daniel interpreta sueños? ¿Mm? Y la apocalíptica, en la segunda parte de Daniel, justamente Daniel tiene los sueños y no los entiende. Entonces y son protoapocalípticos, ¿no? En la parte de Daniel y hay pocas partes apocalípticas fuera del Apocalipsis. En el Apocalipsis de Juan lo mismo. Hace falta una mediación que interprete el mensaje. Y esa mediación que interpreta al lenguaje humano, la mayoría de las veces es un ángel, ¿m? El ángel Gabriel, o el arcángel Gabriel, o algún otro. Entonces, ¿Y José que los interpretaba, entonces era profeta también? ¿Cuáles? José, Ah, el hijo de Israel. sí, pero no me acuerdo, no me parece que lo llame profeta el texto. No, Pero no lo llaman. está ejerciendo una función atribuida a la profecía de interpretar. Lo que pasa es que, como yo les decía, es muy amplio el fenómeno profético. En el Antiguo Oriente hay muchas manifestaciones de interpretación de sueños. O lo que se llama, bueno, hay una que se llama necromancia o nigromancia, que es la comunicación con los muertos. ¿Mm? Pero hay otra que no me acuerdo ahora el nombre, si lo veo escrito le voy a decir es ese, que es la interpretación del hígado de un animal sacrificado. Entonces se leía el hígado y según se leía se interpretaba lo que quería decir, ¿no? Bueno, y hoy diríamos la lectura del café, de la borra de café, ¿no? Por ejemplo. Más allá de que creamos que existe eso o no, o es un medio válido de interpretar la palabra de Dios o no, el hecho es que los fenómenos de interpretación y la necesidad de conectarse con lo divino adquieren muchas formas. También en el Antiguo Oriente adquirían muchas formas. Entonces, dentro de ese contexto de todo Antiguo Oriente, los profetas o las profetisas bíblicos tienen una forma que está relacionada con unos pocos fenómenos, pero había muchos otros. Y en ese sentido, lo que Daniel hace de interpretar sueños hubiera sido una función tanto de profetas como de, más que nada, de sacerdotes. ¿Mm? Había un fenómeno cuando alguien estaba enfermo, o tenía un problema, o necesitaba una revelación, acudía a un templo, pasaba la noche en el templo, se suponía que tenía visiones durante la noche, sueños, y a la mañana entonces recibía un oráculo que interpretaba de parte de la divinidad de ese templo lo que sucedía. Eso se dio mucho también en Grecia, con Asclepios era el dios de la salud, ¿no?
me parece. No me acuerdo, me parece que sí. Bueno, entonces no es un fenómeno nuevo. Israel solamente toma una partecita, o la Biblia, porque quizás Israel tenía mucho más, pero en la Biblia tenemos solamente una partecita de ese tipo de fenómenos. Mientras que otra parte, por ejemplo, la consulta a los muertos, no se atribuye a profetas válidos. Entonces, ¿qué hace el texto? Lo llama videntes, brujas, hechiceras, pero en Claro, realidad es bastante parte border con la brujería. bastante, claro, pero ¿qué es la brujería? También, ¿no? O Y sea, mi abuela ya me decía que curar el empacho, eso era cosa que no había que hacer porque era de brujería. claro, pero toda esa, digamos, todas esas son categorías que limitan fenómenos dentro de lo que nosotras o nosotros aceptamos y lo que no. Mientras que otros grupos tienen otras delimitaciones, ¿no? Entonces, un profesor mío siempre decía que lo que yo hago es religión y lo que hacen otros es brujería. Y a mí siempre me gustó porque tiene mucho de Sí, verdad, sí. ¿no? Entonces, pero bueno, es parte de esa pregunta. Y acuérdense, por ejemplo, a Jesús lo acusaron de expulsar demonios en nombre del demonio, que sería decir que estaba haciendo brujería. Claro. Y Jesús que dice, bueno, ningún demonio va a ir contra sí mismo, ¿no? Mm. Y por eso Jesús también dice, el único pecado que no será perdonado es la blasfemia contra el Espíritu Santo, porque están acusando al Espíritu Santo de demoníaco, de Claro. ser del demonio, ¿no? Entonces ven que cómo hay una cantidad eh, de elementos en esta definición eh, de intermediación humana con las divinidades o las deidades. Parte de eso entonces sería la profecía, otra parte sería la apocalíptica, otra parte sería la interpretación de visiones o sueños, otra parte que no solemos considerar porque en realidad no es profecía, es que los sacerdotes tenían una cosa llamada los Urim y Tumim, que no sabemos exactamente qué era, pero parecería ser algo así como dados o perinolas, alguna cosa así, que tiraban cuando necesitaban una respuesta de Dios que fuera probablemente sí o no o alguna cosa así, y no podían, digamos, no tenían otro medio. Y eso es parte de la función sacerdotal en el templo. Entonces, la adivinación adquiría muchas formas distintas. Preguntas, comentarios, reacciones hasta acá. Y me suena muy azaroso el tema de la profecía. Ajá, Me puede salir bien como que me puede salir mal. Y capaz que efectivamente, solo están registrados los que salieron bien en la Biblia, y hay cuantos que quizás hasta no adivinaron. efectivamente, efectivamente. Así es, exactamente. ¿Por qué? Porque frente a esa indecisión o ese azar, ¿qué criterio pone Deuteronomio? La que se cumple es la verdadera. Y Pero ¿cuánto tiempo va a pasar hasta que se cumpla? No lo dice. No dice si en 3 días se cumplió es verdadera. Entonces, tenés toda la razón, es un criterio muy azaroso y difícil de claro. interpretar. A mí me Y quedó para una el judaísmo pregunta. Isaías no se cumplió, porque todavía no llegó. ¿Y cuántos años pasaron? Exacto. ¿Caro, Pero ibas lo a decir siguen algo? considerando igual como profeta. Claro, claro. No, me quedó una duda cuando hablaste del paralelismo, hablando de Miriam, entre 15.1 y 15, Éxodo 15.1 y 15.21. ¿Dijiste que uno era singular y el otro plural? En esta sí, tendría que ir al hebreo. Espérame Ah, un cachito. Me fijo acá directo en la Biblia. Iba a ir al texto hebreo en la internet, pero para eso tengo la Biblia acá.
Éxodo 15. En el 1 dice, voy a cantar a Yahvé, que es una forma que solemos llamar coortativo, que quiere decir es una expresión de intención o de deseo. Y en el 15:21 es shiru, que es cantad, canten, es un imperativo plural. Sí. Entonces también podría ser que Miriam empiece diciendo canten y Moisés responda diciendo voy a cantar. No, Pero yo que pensaba por otro lado, hice una hermenéutica muy, a lo mejor muy parcial, pero me parecía que el profetismo de Moisés a lo mejor era más individualista y me cerraba con esto que citabas de Deuteronomio, de no conocer el lugar de la tumba, y el profetismo de Miriam abre, ¿no? Abre a los plurales, ¿no? Que es por ahí más propio de las mujeres, esto de abrir y no tener tanto reconocimiento, ¿no? podría también ser, y podría, no hay que olvidarse que la figura de Moisés no, bueno, la de Miriam tampoco, no las tenemos directo. O sea, son producto de un larguísimo proceso de tradiciones que se van transmitiendo. Ustedes saben que nunca se transmiten, bueno, se pueden transmitir literalmente, algunas cosas se han transmitido, digamos, de la misma forma de generación en generación, pero como el Shema, por ejemplo, escucha Israel, el Señor, nuestro Dios, el Señor es único. Eso se ha transmitido de generación en generación y se sigue recitando hoy de la misma manera. Pero en general, la función de la transmisión oral no es repetir, es generar memoria, es generar fe, compromiso, comunidad. Entonces se usa de la tradición aquello que conviene y se adapta sin considerar que eso sea traicionar, porque justamente tiene otra función. Entonces también es posible que en esta intención de darle a Moisés un lugar preponderante, porque Moisés va a ser después el padre de los escribas y los sacerdotes, y digamos, los sacerdotes escribas, porque los sacerdotes en la función sacerdotal descienden, entre comillas, de Aarón. El padre es Aarón. Moisés es el legislador, el que juzga según la, digamos, si, qué dice la ley o no, y Miriam es la madre de la profecía. Entonces, son funciones diferentes pero en algún momento hubo una tendencia a juntarlas todas en una figura, que es la de Moisés. Entonces es muy posible que a partir de ahí también, como vos notaste, sea más individualista, porque se fija en Moisés. Sí. Bien, interesante. ¿Qué más? ¿Algo más? Bueno, seguimos, cualquier cosa me interrumpen. Entonces vuelvo a compartir. Estábamos por acá. Entonces, al menos hay 4 profetisas, hay muchos menos profetisas que profetas, nombrados o mencionados. Y probablemente puede ser que hubiera menos profetisas, no lo sabemos en realidad. En Asiria y otros países de Antiguo Oriente de Mesopotamia, no hay profetisas y hay profetas, y a veces no están mezclados. A veces, por ejemplo, un templo de una divinidad masculina tiene profetisas, y un templo de una divinidad femenina tiene profetas. Cuando acusan a Jezabel de haber introducido el culto pagano cuando se casó con el rey, ¿cómo se llamaba?
me olvidé, bueno, no importa. Entonces, ahí hablan de los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Asherá, que ella trajo de Israel, ella era fenicia, trajo a Israel y que alimentaban, porque era parte de lo que ella trajo como parte de su cultura. Acuérdense que muchos de esos casamientos eran justamente transacciones diplomáticas, ¿no? Entonces ahí trae de los dos, de Baal y de Asherá, un dios y una diosa, que tiene mucho que ver con nuestro texto de hoy, sobre todo el de Picasa, si lo leyeron. Sí. Entonces, por lo menos hay 4 profetisas nombradas, a 2 ya vimos un poquito recién donde las nombran, Miriam y Débora. Hay otras 2, una es la profetisa Hulda, o Hulda, en Segunda Reyes 22, y el paralelo en Segunda Crónicas, que es la que cuando Josías establece la reforma del culto para eliminar todo lo que él consideraba y los deuteronomistas consideran pagano, o no ya vista, elimina altares rurales, elimina el lugar de sacrificio del dios Moloch afuera de Jerusalén, elimina a las mujeres que tejían para Asherá en el templo, etcétera, etcétera, etcétera. Todo comienza con un libro que se encuentra cuando se empieza a reconstruir hacer unos arreglos en el templo. Se lleva ese libro a la profetisa Hulda y ella certifica que sí que es de acuerdo con la palabra de Dios. Y ahí Josías procede a la reforma. Entonces, es una profetisa que aparece solamente en esa historia, muy cortito, pero muy importante para la reforma que hace Josías. Y la última mencionada se llama Noadías, aparece solamente en Nehemías capítulo 6, versículo 14, en una lista de figuras enemigas de Nehemías contra los que Nehemías ora pidiendo a Dios que se acuerde de ellos y los castigue. Acuérdate de mis enemigos, y ahí en esos enemigos aparece esta profetisa Noadías que según él lo aterrorizaba. ¿Cómo lo hacía? ¿Qué poder tenía Noadías? ¿Cuál era el asunto? No lo sabemos. Nehemías tiende a ser bastante exagerado también, así que a lo mejor tanto como aterrorizarlo no sería molesta, probablemente como buena profetisa verdadera. Pero bueno, todo el tema de Nehemías, ustedes se acuerdan, es la inclusión o no de personas extranjeras en la nueva comunidad de Israel después del exilio. Entonces hay una tendencia a cerrar y no permitir ninguna forma de culto, ninguna forma cultural, etcétera, que no sea solamente judaíta, de Judá solamente. Entonces, a eso aparentemente se oponía Noadías. A lo mejor se oponía a la construcción del muro alrededor de Jerusalén. No lo sabemos, es todo lo que sabemos, pero gracias a eso sabemos que había una profetisa. Si no, no lo sabríamos. Bien, hay otra más, si tenemos tiempo vamos a mirar un poquito, anónima en Isaías, pero con nombre, bueno, y algunos versículos en Jeremías donde un profeta habla contra otra, y pero ese otro es una mujer, porque los verbos o los pronombres en realidad de segunda persona en hebreo tienen femenino o masculino. Y en este caso, para nosotros vos o tú es indistinto, pero en hebreo tienen. Y en ese caso hablan a una mujer. Podría tratarse de una mujer, una profetisa, que desde la ortodoxia es vista como falsa, pero en realidad no tenemos muchos datos, como muchas veces. Bien, entonces, punto 3. Ya les mencioné que los libros de Josué a Segunda Reyes, que llamamos históricos o historia deuteronomística, son los llamados profetas anteriores. Y ahí aparecen un montón de figuras importantes: Débora, Samuel, Elías, Eliseo, Natán y otros, Hulda, que recién mencionamos, aparecen, y muchos otros, solo en esos libros. No está clara tampoco la relación entre esos libros o esos profetas y los
Por ejemplo, Hulda es contemporánea de Jeremías. Y los dos tienen más o menos la misma preocupación, etcétera, pero no hay mención mutua ni en uno ni en otro. Ni en Reyes se menciona a Jeremías, ni en Jeremías se menciona, por ejemplo, a Hulda. Entonces no sabemos cómo era la cosa. Pero bueno, es lo que tenemos. Bien, ahora vamos entonces un poquito, y acá entramos al tema de los géneros literarios. Uno de los textos que ustedes leyeron es el de Vermeulen, que trabaja justamente eso, formas literarias o géneros literarios relacionados con la profecía. Entonces, los mensajes proféticos son básicamente favorables o desfavorables a un individuo, un grupo o una nación. El problema es que en algunas oportunidades no son lo suficientemente claros para que quien consulta a Dios entienda si es a favor o es en contra. A menudo requieren de sabiduría, de fe en el poder de Dios, del tiempo para poder interpretarlos. Los oráculos o los géneros literarios favorables se suelen llamar oráculos de salvación. Y aquí viene bien repasar lo que vimos sobre salvación hace un mes o más. Es decir, que no es necesariamente la salvación post-mortem, sino que es la salud, la curación, la restitución a la comunidad, el honor, etc. Todo lo que vimos que significaba el término salvación, la liberación de un mal. Podemos encontrar este tipo de oráculos también en salmos, no solamente en textos proféticos. A menudo, por ejemplo, una persona enferma o sospechada de pecado o de delito que clamaba inocencia necesitaba una palabra de una voz, digamos, profética que la confirmara en su inocencia o que la culpara, porque si no, esa pobre persona no estaba aislada de la comunidad y no podía ser restituida porque no había un juicio posible. Otro mensaje profético muy popular es el anuncio de juicio a un individuo o una nación. Son los oráculos genuinos de los profetas preexílicos. ¿Quiénes son los profetas preexílicos? Amós, Oseas, ellos dos en el norte, Isaías y Miqueas en Judá. Este mensaje puede ser expresado en distintos géneros literarios, pero básicamente es lo que en hebreo es la palabra es rib, que significa juicio político, o sea, ir a la corte. Ir a la corte a contender contra un contrincante que muchas veces es Dios mismo. Y otras veces Dios le hace juicio a Israel, y entonces, bueno, ahí aparecen los cielos y las montañas como testigo, porque ¿quién va a ser juez en un caso así entre Dios e Israel? Ahora vamos a ver uno de los textos en esa línea. En algunos textos, por ejemplo en 2 Reyes 20, hay diversos encuentros entre el rey Ezequías, uno de los pocos evaluados bastante positivamente en la historia deuteronomística, y el profeta Isaías. ¿Ven? Isaías sí es mencionado en Reyes. A diferencia de Elías o Acab, ahí está el marido de Jezabel. Acab o Jezabel, por ejemplo, la relación con Ezequías no es de enemistad. Y a veces la de Acab con Isaías tampoco es de enemistad. Pero, por otro lado, tampoco es que le diga todo lo que haces está bien, o cosas así, sino que lo que sucede es que el rey no quiere escuchar el mensaje que trae el profeta de parte de Dios. Pero no es una relación tan negativa como es, por ejemplo, en 2 Reyes o en 1 Reyes, Elías contra Jezabel o contra Acab. Es una relación más, digamos, hay una relación más constante de un rey o de un profeta ligado a una corte, donde a veces lo que le dice le gusta al rey, a veces no, pero no es esa enemistad de un profeta fuera de la corte. Elías y Eliseo nunca son profetas en la corte, como es Natán, como es Isaías, etc. Bien, avancemos un poquito.
Entonces, en tanto intermediarios, volviendo a la definición de Viper, intermediarios humanos usados por las divinidades, en tanto intermediarios, a menudo sufrieron la incomprensión de ambas partes. ¿Mm? Por un lado, persecución cuando al rey no le gustaba lo que Dios le decía, y por otro lado, a veces Dios le decía, mira, no me hables más del pueblo, no intercedas más, me tienen harto, los voy a destruir a todos, no te quiero escuchar más. Entonces, muchas veces están ahí entre medio, o Dios le dice, no, no es lo que yo te mandé a decir, andá y decí lo que yo te mandé. Bien, de nuevo, la cuestión del criterio de falsedad que estuvimos buscando, entre paréntesis, si vamos a pensar que si se cumplió o no, Jonás sería el modelo de un profeta falso, ¿no? Y de hecho, cuando Jonás, cuando Dios no destruye Nínive, ¿qué es lo que dice Jonás? Por eso yo no quería venir. ¿Mm? Pero no es un profeta falso, es otro tipo de mensaje, ¿no? En realidad está entre los profetas, pero justamente para burlarse un poco del fenómeno profético. Bien, hasta acá con lo que quería, digamos, lo primero que les quería traer. Ahora me gustaría que, bueno, primero que conversáramos sobre esto después lo pongo si quieren en la página, primero que conversáramos un poquito sobre esto y después, si quieren, hacemos el corte y después seguimos, o conversamos un poquito más y después seguimos, y ver a partir de las lecturas las preguntas que surjan, o un texto bíblico, o cosas así, trabajar un poquito más a partir de lo que ustedes eh, quieran. Yo les aclaro que bueno, sí, releí esta mañana todas, pero no es que haya preparado mucho sobre ninguna de esas tres. Pero las releí como para ver si había asuntos o eso, acordarme un poquito. Y si no, me gustaría trabajar Oseas 2, pero bueno, vayamos viendo lo que ustedes quisieran. Entonces, preguntas, comentarios de esta primera parte, reacciones. Hola, profe. Hola, Gaby. Lo mío es más pequeño. Al principio de cuando fuimos a leer la Biblia en Éxodo, yo tengo la traducción de Miriam y dice María. Y después usted también lo leyó así y me dio curiosidad saber por qué lo traducían así. En realidad porque me parece, no estoy segura, en hebreo es Miriam, que son dos palabritas unidas, o dos raíces. Yam tiene que ver con el mar probablemente, y, o las aguas, pero de mar, no tanto el río. Y la raíz mar significa amarga. Entonces, una posibilidad es interpretar el nombre como relacionado con agua amargo, con el mar amargo. Otra posibilidad es que la raíz sea marar, que significa amargura. Pero en la Septuaginta, en la versión griega, lo traduce como Mariam, si no me equivoco. Entonces, de ahí después, María en el Nuevo Testamento también es Mariam, y las versiones ya lo dejaron como María. Entonces, cuando la Biblia es católica, en general, ya pone a Miriam como María en el Antiguo Testamento. Creo que viene de ahí. Ok, Debe ser una Biblia gracias. católica, ¿no es cierto? Sí, Pero en realidad mi no nueva sé. adquisición. Ajá, muy bien. ¿Qué compraste? De regalo de cumpleaños hace unos meses en realidad. Eh, Le había contado, es la traducción anterior la que usted me había advertido que es medio arcaica, Sí. de Reina Valera del 60. Ah, bien. Pero entonces si es Reina Valera no es católica. Ah, no, pero dice No. María, entonces. Ah, no sé. Vamos a tener que averiguar por qué Reina Valera puso María. Pero no, Reina Valera es evangélica. Ah, ¿y cuáles serían las Es de católicas? sociedades bíblicas en realidad, es de sociedades bíblicas. Católicas son la Biblia de Jerusalén,
Dios habla hoy, que es la Biblia el libro del pueblo de, no, perdón, el libro del No. pueblo de Dios, que es la que ahora está alojada en la página del Vaticano, que es una traducción que yo les conté que hicieron dos sacerdotes llamados Truso y Leborati. Yo la leo de que ahí, no dice María. ¿Cuál? que tiene unos La cuantos del libro errores. del pueblo de Dios, yo la leo directo desde la del Vaticano y no dice María, dice Miriam. Mira. Entonces Pero debe haberla tiene que... esa traducción, ya lo hablamos de esto, me parece. La traducción de Vatican Va tiene unos cuantos errores. Mucho. Errores no solamente de tipeo, sino también errores importantes de traducción, ¿no? Ah, Sí. Esa Estábamos es la versión trabajando del con... lector. sí, creo que no Sí, lo creo que... habíamos hablado eso. Yo veo que tiene muchos errores, Ah, que se repiten cosas Sí, sí, pero además, por ejemplo, una vez estábamos trabajando un texto con Mercedes y leíamos un masculino y fuimos al griego y era un femenino. Mm, ¿Viste? Así como para alguien que maneja el idioma es un error muy grosero. claro, ¿Viste? Eh, entonces, como si yo te dijera, él hizo tal cosa y no, era ella hizo tal cosa. O sea, sí. por de supuesto, la invisibilizada era la mujer, ¿no? claro. De todos modos, la versión del libro del pueblo de Dios, la del Vaticano, la que ahora está en la página del Vaticano, es la versión, quieren que corra el micrófono para poder mostrarles, es esta versión que yo tengo acá, que es de los 80. Esa es la que está en la página del Vaticano. Y hace un par de años se revisó y es esta. Esta se llama el libro del pueblo de Dios, la Biblia, y esta se llama la Biblia, libro del pueblo de Dios, para diferenciarlas. Esta es la nueva, esta la revisamos varios de nosotros y nosotras, incluida yo, algunas cosas, algunos libros, y me voy a fijar, de todos modos, y dice Miriam, la profetisa. Así que en eso por lo menos está bien. Ahora, en cambio, esta del libro de Jerusalén, que es católica, que es de la escuela la escuela bíblica de Jerusalén, me parece que son franciscanos, no son franciscanos, no sé. Son no sé si son de una orden católica, pero es un instituto bíblico grande en Jerusalén y está relacionado con la traducción de la Biblia de Jerusalén a todos los idiomas, o muchos idiomas. Y esa es la que dice María, pero en realidad, como ahora tenemos una católica y una evangélica que dicen que contradicen mi teoría, en realidad ahora no sé por qué. Esta que tengo yo también dice Miriam, no María. ¿Y de qué año es esa? Um, Pero bueno, no te puedo no, contestar no mucho sé. más que eso, Gaby. Ok. Mm, 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 mm. No, no sé de qué año es. Bueno, debe ser la primera, la antigua, que sí tenía errores también. Y no tenía buenas notas, tenía muy poquitas notas, se le agregaron, o sea, lo que se le hizo nuevo fueron todas las introducciones a cada libro bíblico y las notas que tiene abajo. Esa se agrega, las hicimos todas nuevas. Así que bueno. Bueno, ¿más preguntas o comentarios? Vamos a la segunda parte. Entonces, ¿qué quieren hacer? ¿Quieren hacer un corte ahora o quieren empezar con los textos y vemos un poco y después cortamos? ¿Qué prefieren? Como quieran todos. Bueno, cortemos, si nadie se opone, cortamos 6 minutos, son y 4, a las y 10 volvemos, ¿les parece? Ok. Fantástico. Gaby, ¿estás ahí? Sí, estoy preparando el mate. Ah, muy bien. ¿Caro? Bueno, Caro me parece que no, pero
podemos empezar. Bueno, preguntas, comentarios. Tenemos varias lecturas de textos, y 3 lecturas secundarias y varios textos distintos, porque justamente es tan variado el espectro de la profecía. Los primeros que yo elegí de Samuel tienen que ver con la concepción de Samuel. La madre no podía quedar embarazada. En la Biblia siempre la infertilidad es culpa de la mujer, nunca del varón. Entonces, bueno, ella ora en el templo, el sacerdote la ve moviendo los labios y orando y llorando y piensa que está borracha, y ella dice, no, estoy pidiendo algo muy importante. Y Dios le dice, el profeta, el sacerdote, Elí le dice, bueno, anda tranquila que Dios te lo va a conceder. Y al año nace Samuel, bueno, nace un hijo al que le ponen de nombre Samuel, y ella cuando oraba había prometido que si quedaba embarazada se lo iba a entregar a Dios. Entonces Samuel es entregado cuando lo desteta, más o menos los 2, 3 años, es entregado al templo y se cría en el templo como sirviente del templo. Y eventualmente llega a ser, a reemplazar al sacerdote y su familia porque eran todos corruptos. El sacerdote no era tan corrupto, era más bien que no lograba controlar a sus hijos, pero los hijos sí eran corruptos, entonces toda la línea del sacerdote desaparece y Samuel toma el lugar del sacerdote. Pero Samuel es muy importante como juez y como profeta, porque es el primero, digamos, durante su ministerio como profeta es que Israel pide un rey, y Samuel primero se ofende porque creen que lo están rechazando a él, y Dios le dice, no, me están rechazando a mí, no a vos, porque quieren ser como las demás naciones, que tenían un rey a la cabeza del pueblo, mientras que Israel tenía jueces. Pero bueno, Dios le dice, bueno, ustedes quieren rey, después no se quejen cuando les saque todo, sus cultivos, sus esclavos, esclavas, los diezmos, etcétera, y el pueblo igual dice, sí, sí, igual queremos rey. Bueno, entonces ahí comienza la monarquía, y entonces con la monarquía comienzan estas figuras proféticas muy relacionadas con el control del poder, el control del rey. Bueno, y Samuel tiene una larga vida al lado primero de Saúl, que es el primer rey elegido. Después muere Samuel, Saúl sigue siendo rey, y después, bueno, con David va a estar el profeta Natán y otros. Entonces esos capítulos que yo les puse allí de primera Samuel tienen que ver con esta etapa con los orígenes de Samuel, digamos, ¿no? Pero después otros textos que puse tienen más que ver con profetas clásicos o profetas de los cuales tenemos un libro que lleva su nombre. Isaías, Jeremías, que incluye mucho más que las profecías de ese profeta en particular, pero que las incluyen también. Así que bueno, eso es un poquito el contexto como para que entiendan por qué puse esas lecturas. Sandra me había preguntado algo sobre la profecía en esos textos, porque, claro, no encontraba la profecía en sí, pero en realidad era más encontrar qué significa ser profeta o la profecía como fenómeno en esos textos. Reni dice que no pudo leer porque está con problemas en la vista. Les pido que oren también para que pueda solucionarse, porque está operada, pero empezó a tener la visión nublada, así que está disculpada Reni en lo que no haya podido leer. Pero bueno, quiero escuchar qué preguntas tienen o qué notaron, qué tipos de profecías en estos textos. Igual lo que Reni haya descubierto también, por supuesto, pero digo, hoy está justificada. Yo fui anotando mucho de cada uno de los textos. El primero que mencionás de Samuel sí me costó como encontrar eso de la profecía puntual, pero creo que apuntaba a proclamar a David como rey, la primera, ¿no? Era como una proclama que iba como anticipando que David iba a ser rey. La segunda profetiza que si el pueblo se vuelve fiel, lo va a liberar de los filisteos.
no sé si eso entraría como un milagro que iba a hacer si el pueblo se volvía fiel o si sería como una proclama también. Sí, más que milagro, es esta tensión en los textos constantemente entre un Israel que debería ser fiel solo a Yahvé y un Mira. Israel que busca otros medios de asegurarse la victoria, la fertilidad o lo que sea. Entonces está siempre esa tensión entre confiar en un Dios no visible, imprevisible y único, de modo que no se puede negociar, a este le pido tal cosa, a este le pido tal otra, con este negocio tal, solo Dios, y Si no entonces, funciona por acá, vamos por allá. claro, que requiere un salto de fe grande. Y en ese sentido, entonces, como castigo ante la infidelidad, ¿se acuerdan que hemos hablado varias veces? Ese gatito quiere escuchar la clase, se ve. Hemos hablado varias veces de que bueno, me olvidé. Ya me voy a acordar lo que iba a decir. Escucho. Cuando me acuerde les digo lo que iba a decir. Después en Reyes, la lectura que era de Primera Reyes, había como muchas amenazas y muchas visiones. Cuando ve al ángel en el desierto, que le obliga a comer. En Isaías hay como muchas proclamas y muchos anuncios también. Fui libro, ese era largo, era del 1 al 9. Sí. Ahí había como proclama que el pueblo desconoce a Dios y lo desobedece todo el tiempo, por eso está todo roto, no quiere más sus ofrendas y sus cultos, dice que lo va a limpiar de todo mal. Anuncia que de ahí va a salir también el maestro, el señor, ¿cómo era? Sí, las enseñanzas del Señor iban a salir de Jerusalén, ¿no? Sigue proclamando y amenazando porque el pueblo que va y que viene, que va y que viene. Y después como que tiene una visión que todo va a estar bien, ¿puede ser? Sí. Con esos, y tiene visiones como que son de fuego, pero que no es de Dios. No, esa era otra. En esta tenía la visión con los querubines, los ángeles de 6 alas, ¿puede ser? Sí. Ahí está. Anuncia también a Manuel y sigue proclamando y advirtiendo todo el tiempo. Después en Isaías 3 y 14 me pareció que también eran proclamas que Dios se va a levantar contra Babilonia y que van a poder volver a la patria. La de Miqueas me pareció que era una proclama sobre el enojo de Dios y contra los que engañaban. Amós proclama y llamado de Dios para que lo busquen, como que también sigue amenazando todo el tiempo, avisa que los va a destruir, y ahí es cuando tiene estas visiones que era como las langostas, que después no sucede, el fuego que tampoco, y la plomada después para medir como la rectitud del pueblo, y después la visión de la fruta esa que era madura, como el pueblo que ya está maduro para tener este juicio, ¿no? Por parte de Dios. Oseas, la verdad que ya estaba un poco muy saturada de tantos textos, lo leí muy por arriba, pero me pareció también que era como toda una proclama de que estaba todo mal con el pueblo, pero que después de eso va a venir la restauración. Isaías, ese me gustó, fue como un alivio porque al fin había este alivio, la proclama de liberación, ya no era tanto todo mal.
Jeremías tiene como un anuncio de la muerte de los hijos de Raquel. Y después la proclama de la recompensa y esperanza, pero para el futuro y los hijos amados. Y Habacuc era una visión que proclama que los justos vivirán por la fe. Ese también me gustó mucho. Sabrán por qué lo puse, ¿no? Muy bien. Gaby, Reni. Sí, yo descubrí un poco en el Viejo Testamento, en todo este tema de las profecías, que el reclamo de Dios siempre es la confianza hacia Él y la justicia con el prójimo. Nunca antes había apreciado tanto que en el Viejo Testamento también es tan importante lo que después Jesús dice, ¿no? Eso por un lado, y por el otro lado que el plan de Dios, Dios hace su plan independientemente de nosotros. Y incluso a veces hace que el pueblo directamente que no entienda, porque él quiere cumplir un plan. Es muy duro por un lado eso, ¿no? Pero bueno, muy soberano de él, porque él siempre es soberano. En Egipto influye en el, ¿cómo se dice? No el rey, El faraón. el faraón influye sobre Ciro. O sea, realmente es el Dios de todas las naciones, ¿no? Y después tenía una pregunta con respecto a David. Siempre yo había visto a David con esa historia que se cuenta tan lindo, que era el hijo menor y que estaba pastoreando y que lo llaman y que primero no lo quieren llamar porque les parece que es tan insignificante y así. Y después, hace poco, en uno de los, no me acuerdo en qué texto de los que vos diste, Mercedes, decía que él ya era rey y de una, no sé si de una tribu o de una parte, y que después es llamado rey como el rey de todos. No recuerdo. ¿Se acuerdan en qué lectura estaba eso? Es que hay como una pelea entre los descendientes de Saúl que quieren seguir siendo ellos reyes, el hijo de Saúl, y entre David, que había sido ungido para reemplazarlo. Si es a eso a lo que se refiere Reni, No. es así. Es decir, Sí. Saúl es elegido rey, pero al poco tiempo empieza a surgir David, que al principio es escudero de Saúl, pero empieza a sobresalir. Hay ahí toda esa cuestión que está bastante oscura entre Saúl y Jonatán, que los dos se disputan el amor de David. Y a medida que David va creciendo, Saúl va menguando. Saúl reacciona a eso atacándolo, pero a la vez después se arrepiente y vuelve a atacar y vuelve a arrepentirse. Y David nunca ataca a Saúl a pesar de que tiene la oportunidad varias veces. David toma partido por Jonatán en vez de Saúl. Ahora, finalmente Saúl y Jonatán mueren en batalla. Pero queda un hijo de Saúl, no me acuerdo ahora el nombre, que asume como rey, mientras David es rey del sur, porque todavía no están unidas las tribus en una unidad nacional. Entonces, David es hecho rey en Hebrón, que es el sur, conquista Jerusalén, y a partir de ahí, finalmente, solamente cuando después mueren Saúl y Jonatán, las tribus del norte finalmente
van y, bueno, ahí David se hace rey de todo el territorio. Me imagino que si es eso a lo que se refiere, es por eso, porque ya era rey, pero no de todo, no de todo el territorio. Puede ser que sea eso, que yo no lo haya interpretado bien. Sí, Claro, si es otra sí. cosa, no me acuerdo en qué lectura puede estar, por ahí alguno, tendría que volver a mirar cada lectura a ver dónde puede haber aparecido En otra la cosa, pero primera me imagino Samuel que 2 y 3. ¿Cómo? Primera Samuel 2 a 3. Claro, ahí están los dos. Pero porque Mm. todavía no hay una, no hay una unidad nacional, en realidad, no hay un territorio. De hecho, después dice que cuando David era rey en Hebrón tenía tales y tales esposas, y después conquistó Jerusalén, que en realidad si vamos a Josué y Jueces ya había sido conquistada. Entonces ahí vemos estas inconsistencias del texto. Y lo que usted decía, Reni, sobre ser el hijo más chico, eso es un texto importante para entender, porque a veces hablamos de la familia, digamos, y la gente, sobre todo la gente fundamentalista, pretende volver a un modelo bíblico de familia, ¿no? Claro, y se basan en Génesis 2. Pero en realidad, si miramos el modelo bíblico de familia, no es un modelo ideal. Los hijos no valían nada. Los hijos no valían nada, ahí lo vemos claramente, ni siquiera, digamos, como era el más chico, estaba con los pastores cuidando los animales y no tenía un lugar en la casa. De hecho, ni quieren llamarlo, ¿no? No, está Sí. ya con... y así, empezando porque reconocer a un hijo como hijo no era automático, y no reconocerlo no llevaba ninguna penalidad. Hoy, por lo menos, cuando un varón no reconoce al hijo, hay una cierta posibilidad de apelar a la justicia, pero que después cumpla o no es otra cosa, pero no había tal cosa. El padre de la casa era dueño de reconocer o no, y por lo tanto adoptar o no como hijos a quien nací, y si tenía dudas o no lo quería, se lo entregaba a la partera, y la partera podía, digamos, podía disponer. Podían criarlo para esclavo, podía dejarlo que los animales se lo comieran. Entonces era muy cruel en ese sentido, no es el modelo que hoy nos imaginamos, papá, mamá, nene, nena, ¿no? Y la gente a veces se olvida, habla de la familia como que Dios instituyó, y se olvida que estaban todas estas cuestiones, así como estaba la tensión y la pelea entre varias esposas cuando una era fértil y la otra no, o cuando una era preferida y la otra no, como Lía y Raquel, la madre de Samuel con la otra mujer, una que se burlaba de ella porque no tenía hijos, pero a la vez Ana era la preferida del marido, todas estas formas de regular, esclavas a quienes les daban a tener hijos sin consultar, ¿no? Entonces, era una sociedad con muchas, muy lejos de la igualdad que hoy le atribuimos. Pero bueno, si es otra cosa o en algún momento encuentra el texto y habla de otra cosa, avíseme y lo miro y le puedo Sí, contestar sí. mejor. Pero me imagino que puede haberse referido a eso, a esa tensión, ¿no? Entonces, también el texto trata de explicar por qué Saúl, que fue el primer rey elegido, y aparte hay 3 métodos de elección en los primeros capítulos. Elección por suertes, ahí van sacando palitos por familia hasta que llegan a él. Unción, porque Samuel lo unge rey y gana una batalla, que también es un signo de elección divina. Entonces, ¿cómo, teniendo tanta elección divina, su dinastía pierde a favor de la de David, que era un don nadie, ¿no? Entonces, hay que explicarlo. Por Pero eso, bueno, la David no es explicación ungido de que hizo... también por Samuel. ¿Cómo? David no es ungido también por Samuel. Después, más tarde, sí. Ah, no de chico. Sí, de joven, pero después que había ungido a Saúl, no antes. Claro. Primero unge a Saúl, le dice que va a ser rey, bueno, después lo tira a la suerte y Saúl está con los animales y los bultos, y lo tienen que mandar llamar, y después gana una batalla. Así que tiene 3 certificaciones, digamos, de que es el rey elegido. Y sin embargo después, al poco tiempo, empiezan todas las
dificultades, va bajando, 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 y va subiendo, subiendo, subiendo David, ¿no? Se habla de la historia de la ascensión de David. Entonces, bueno, y en eso Samuel tiene un papel importante, pero también difícil, porque él llora mucho el que Saúl haya perdido la realeza. Así que, sí, yo creo que es una historia política que, bueno, que es después interpretada teológicamente, y no al revés, pero bueno, así sucede. Lo que iba a decir antes, que ahora me acordé, es que hemos hablado más de una vez, que hay una idea de que cada Dios tiene su pueblo. Entonces, no se espera que los amonitas adoren a Yahvé, por ejemplo, o los asirios, pero sí se espera que Israel adore solo a su Dios, ¿no? Y entonces, como castigo, cuando Israel no adora solo a su Dios, Dios lo entrega a Israel a otros pueblos. Pero Que no también es- era lo mismo que hacían los otros dioses. Claro, que no es decir que Dios perdió, porque lo que se pensaba es que peleaban en el cielo el dios babilonio con el dios bíblico de Israel. El que ganaba era porque el dios era más fuerte. Entonces, la teología bíblica, ¿qué hace? Decir, no, no es lo que pasó. Lo que pasó es que como Israel desobedeció, ustedes quieren ir tras otros dioses, bueno, se los voy a entregar a los pueblos de esos dioses. Pero a la vez, después cuando por ejemplo, los asirios o los babilonios caen, se interpreta como que se extralimitaron en su función de castigo, y entonces Dios los castigó a su vez a los asirios o a los babilonios. Y si leyeron el texto de Ramírez Kid, la segunda parte sobre el edicto de Ciro, si no, léanlo en algún momento, ese es un texto no bíblico. En la Biblia hay una mención del edicto de Ciro, y Ciro es llamado en Isaías mi ungido, mi Mesías. Con lo que vemos que la palabra Mesías no se refiere solo al Mesías futuro o a Jesús, sino que es la persona ungida, elegida. Y la Biblia se lo aplica a Ciro, porque en ese momento funcionó como un elegido de Dios para terminar el castigo del pueblo de Israel de los babilonios. Ese cilindro de Ciro no es un documento extrabíblico. No es bíblico, no es cristiano, no es de Israel, no es yavista, nada. Ciro fue un persa que conquistó Babilonia, pero la conquistó en gran parte porque Babilonia estaba muy dividida, y los sacerdotes babilonios estaban muy enojados con el rey Nabónido, porque había abandonado la capital y el culto al sol para pasarse a otra ciudad y promover el culto a la luna. Entonces, ¿qué pasó? En la capital prácticamente le abrieron las puertas de adentro, así, para una mezcla entre invasión y golpe de Estado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que dice Ciro? Marduk, que era el dios nacional babilonio, estaba enojado, y por eso me trajo a mí para poner orden. Entonces, visto desde Israel, que en Isaías, ¿qué vemos? Que es el instrumento de Dios para permitir que Israel pueda volver a la tierra. ¿Por qué? Porque la política de Ciro fue permitir a los pueblos conquistados ser repatriados, sobre todo porque además, como Israel está en el límite con Egipto, que ya era donde su territorio terminaba, le convenía tener un pueblo favorable a él, en Egipto, en el borde con Egipto, en la frontera. Entonces permite el culto, permite que se reconstruya Jerusalén. Bueno, eso es lo que después Esdras y Nehemías nos van a contar. Entonces, ahí podemos ver cómo desde un profeta anónimo, porque en la segunda parte de Isaías ya es muy posterior y son anónimos, se interpreta un evento político
a la luz de la teología, a la luz de la realidad teológica, y se lo interpreta como instrumento de Dios a favor de Israel. Bien, tenemos ahí una variedad de temas y de elementos que ustedes marcaron. Una cosa que no les dije y que no me acuerdo si está en alguna de esas lecturas, pero que es bastante importante, es que generalmente un oráculo de castigo es seguido por un oráculo positivo, de salvación o de restitución. ¿Por qué? Porque es releído posteriormente. Cuando pasa el castigo, se lo relee. Entonces, en Isaías 2-4, por ejemplo, que es parte del texto que les di, vamos viendo cómo hay un oráculo de castigo seguido por uno positivo. Vos dijiste, Sandra, que había paz, ¿no? Sí, el castigo funcionó, aprendieron su lección y ahora está todo bien. Exactamente, hasta que vuelven a fallar. Sí. Entonces, ¿hay alguna pregunta? A mí ese del cilindro de Ciro me gustó mucho el texto. Ver el otro, el de Mella, no sé cómo se pronuncia. Ese me pareció un poco más abrupto, ese texto. Tiene más que ver con demostrar que también Israel era, digamos que también desde el lado moabita se veía a Israel como enemigo, ¿no? Sí, me pareció un poco más copado el otro Dios que el de... sí. Sí. Bueno, si les parece, vayamos a Oseas, capítulo 2, porque todos los textos no vamos a poder mirar, evidentemente. Entonces, Oseas es un profeta a quien Dios le ordena casarse con una mujer llamada Gomer, y los textos tienen distintas traducciones para hablar de ella. Y parte del problema aquí es que esto que decíamos de que las categorías sociales o sociopolíticas, pero sobre todo las categorías de familia y demás, no son las mismas que hoy. Entonces, hay una raíz que yo esto se los he dicho algunas veces, que es la raíz zaná, que indica toda conducta sexual de la mujer que se ve como sospechosa, problemática, impropia, etcétera, no del varón, de la mujer. ¿Por qué? Porque en este modelo de familia del que estábamos hablando, el varón, en tanto no tenga relaciones con una mujer que pertenece a otro, no comete adulterio. Puede tener la cantidad de mujeres que quiera, pero la mujer no. El problema mayor no solo es que es injusto, el problema mayor es que ese mismo modelo se adopta para hablar de Israel y Dios, con Dios como el varón e Israel como la mujer. Israel no puede tener otros dioses, mientras que Dios puede tener todos los pueblos que quiera. De la misma manera, el varón puede tener todas las mujeres que quiera, mientras que la mujer no puede tener más que un solo varón, un solo marido. Y para complicar más todavía, y eso me gustó en parte cómo lo trabaja Picasa, aunque también le podríamos hacer algunas críticas, porque, bueno, ahora voy a decir por qué. Entonces, en parte es ese modelo, y en parte también es el modelo de la mujer como hija, o la ciudad como hija. Vos dijiste hace un ratito, Sandra, lo castiga hasta que obedece, y ahí lo restaura. Entonces, está bien hablar de la relación de Israel como pueblo de Dios que debe obedecer a Dios. El problema es cuando la metáfora matrimonial / padre-hija se traslada, deja de ser una metáfora para convertirse en prescripciones que afectan a las familias hoy. Porque el texto bíblico está hablando de Israel
como pueblo, donde todos, varones y mujeres, y sobre todo los varones, deben obedecer a Dios. ¿Por qué sobre todo los varones? Pues son los que están en el poder. Los sacerdotes, los reyes, los profetas, deben ser fieles a Dios. Para hablar de esa falta de fidelidad, el texto habla de un pueblo que se prostituye o es adúltero o comete, de alguna manera usa esa raíz zaná, que en realidad abarca todo lo que no es la conducta sexual o matrimonial establecida en el sistema patriarcal. Profe, Entonces, siga perdón, bien. ¿cómo se escribe esa raíz? ZNH en castellano, con 2 A le ponemos porque los verbos están hechos sobre 3 raíces que después las vocales van cambiando. Entonces, zaná sería lo que fuera, ser infiel, prostituirse, ser sospechosa, incluso en algunos textos vivir sola, porque la mujer no vivía sola, y en la forma OA, zona, que es el participio femenino, sería la prostituta. Pero también la mujer de conducta impropia. Por ejemplo, en Jueces 19 dice que la mujer se enojó con su marido y se fue. Y eso se interpreta como zana, porque la mujer no deja a su marido. En ese modelo, ¿no? Bueno, y hoy, ¿por qué hay tantos femicidios hoy? Porque sigue habiendo varones que creen que la mujer no debe dejar a su marido. Entonces, ven cómo sigue habiendo muchas de estas cosas. Entonces, a Oseas se le pide que se case con una mujer de Zenunim, que es un plural de esa raíz zaná. ¿Qué significa eso? Puede ser que ella fuera adúltera, puede ser que fuera libre y saliera demasiado y la vieran con gente con la que no tenía que ver, puede ser que fuera prostituta, no está claro. De Van a dudosa encontrar reputación. ¿Cómo? De dudosa reputación. Exactamente, de dudosa reputación. Eso es. Aparentemente, sí, bueno, muy dudosa por lo que ve en el texto, pero lo que Dios hace es decirle, bueno, casate con esa mujer así, porque va a ser el modelo de la relación que yo tengo con Israel. Entonces, por un lado, está el dolor del esposo abandonado, corneado, burlado, lo que sea, pero también está el dolor de Dios porque Israel no le es fiel. Y un poco más adelante, la reconciliación, porque en realidad el mensaje es, a pesar de que según la ley yo no estoy obligado a tomar de vuelta a mi esposa adúltera o prostituta o lo que fuera, yo por amor recibo de vuelta y le hablo de vuelta y la conquisto de vuelta. En ese sentido es un mensaje muy revolucionario, porque está dando vuelta a las normas sociales, pero sobre todo porque le está diciendo a Israel, si ustedes se convierten y se vuelven, vamos a volver a ser una comunidad entre Israel y Dios. La dificultad es que está envuelta en esa metáfora tan patriarcal. ¿Por qué? Porque implica de parte de Israel fidelidad, pero también obediencia. Y está bien cuando eso es lo que se le pide al pueblo en relación con Dios, pero está mal cuando eso se traduce a que la mujer debe ser obediente y fiel al marido y nunca irse. Que lamentablemente es lo que muchas iglesias siguen predicando, por eso es peligroso. Si no, si Igual de por sí es como que las metáforas que usas son bastante retorcidas, porque ve en el pueblo a la mujer y también ve al hijo, y en el mismo pedacito, casi los mismos renglones, la está tratando como mujer y como hijo. Y si alguien usa estas metáforas para ejemplificar una familia modelo, estamos al horno. Sí, pero fíjate también, Sandra, como en muchos modelos familiares, la mujer y los hijos son la extensión del marido que puede hacer con ellos lo que quiera. Claro. Y Pero eso es lo malo de hay esto. textos como que toma por esposa a la hija o al hijo, y no sé, no está bueno. No, no está bueno, no está bueno. Por eso lo hablamos, porque si no lo hablamos y todo el mensaje de la iglesia es que el texto lo dice, es muy serio.
justamente, por eso es tan importante. Entonces, vamos, no nos queda mucho rato, vamos a Oseas 2. Déjenme poner un poquito el texto de... A ver, ¿dónde me lo tengo de todos los que tengo acá? El de... No, ninguno de estos, esperen, porque quería poner justamente el de Picasa, que me gustó en ese sentido. El de Picasa, lo que no me gustó, en realidad me parece que se queda corto, es que pudiendo hablar de Dios Madre, le da vueltas al asunto y dice, no es padre ni madre, padre maternal, bla, 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 pero no tiene el coraje de decir, acá hay una imagen femenina de Dios como madre. Casi lo dice, y da vueltas, llega a decir padre maternal, pero decí madre, por favor, si es padre maternal, ¿no? Eso es como que... Pero bueno, es un ex sacerdote. Así que, a ver, acá está, me parece. No Tiene se la puede. marca en el orillo. Sí, exactamente. ¿No? ¿Ven algo ustedes? No. Una pantalla blanca. Sí, yo también, no Ahora es está bien. entonces. Ah, compartiste la La pizarra. pizarra. Sí, porque leí pizarra en vez de Picasa, cualquier cosa. Acá, ahora está. Entonces, lo pongo porque como menciona varios textos de Oseas, entonces podemos ir siguiendo estos, ¿no? Entonces, ven, por acá tenemos, por una parte, al principio del capítulo 2, la llamada a los hijos a acusar a la madre. Y acá Picasa lo interpreta como un vestigio del culto a la diosa Asherá. Y es posible, es posible. Creo que él lo que logra con esto es darle un valor positivo a esa imagen de la mujer como esposa, un lugar más positivo que el que le estábamos dando. ¿Por qué? Porque dice, en realidad, lo que ha hecho el texto, lo que ha hecho Oseas es convertir a la diosa Asherá en Israel. Y quizás acá lo que hace falta aclarar es que había un culto hasta muy entrada, digamos, hasta el exilio, un culto a la diosa junto con Yahvé. Eso del Dios único es muy posterior, es posexílico. Entonces se relee y se lee hacia atrás en los textos bíblicos y se trata de borrar la memoria de la diosa. Yo estuve en una defensa de tesis doctoral el 19 de septiembre, muy interesante porque lo que está es una brasileña. Normalmente se dice que el culto a la diosa Asherá era un culto periférico de las familias, de las mujeres, pero fuera del circuito oficial. Pero en realidad, en Segunda Reyes, tenemos la historia cuando Hulda certifica que el libro que se ha encontrado es palabra de Yahvé y que lleva a una reforma religiosa, se echa a los consagrados que vivían en el templo de Jerusalén y a las mujeres que tejían para Asherá en el templo de Jerusalén. Entonces lo que ella hace es juntar una cantidad de textos bíblicos y extrabíblicos para mostrar que en realidad el culto a Asherá no es no oficial, sucede en el templo de Jerusalén. Y que tanto varones como mujeres debían de adorar tanto a Yahvé como a Asherá. Entonces, esta idea de la pareja bíblica, que en otras culturas es Baal y su consorte, sucedió durante todo el periodo monárquico en Israel. Y no fue necesariamente negativo. La visión que lo convierte en negativo es la visión a partir del exilio, cuando se preguntan qué les pasó. Y ahí dice, y bueno, entonces lo que nos debe haber pasado es que ahí fallamos. Pero a lo largo de la monarquía, hubo un grupo como Oseas que comenzó algo que nosotros llamamos el partido Yahvé solo.
lo van a ver entre comillas. ¿Por qué? Porque es el grupo que empieza a decir, no, solo Yahvé. Pero eso sucedió a la vez que sucedían otros fenómenos religiosos como el culto a Asherah. Entonces, por eso aquí él hace tanto énfasis en que Oseas propone un nuevo modelo donde Asherah se convierte de diosa en esposa, y como Israel, todo Israel es esa esposa, la figura de todo Israel es subida a una categoría más cercana a Yahvé. Es una lectura que me gustó, pero como digo, yo tengo también, me pareció que a él le faltó una mirada un poco más crítica desde el feminismo. Pero bueno, no se le puede pedir. Bien, entonces, se ha prostituido de nuevo, ven, este es el verbo saná, probablemente esta fornicación sea el mismo verbo saná, me tendría que fijar, pero estoy casi segura. Lo que está en juego acá es que Israel, frente acuérdense que la tierra de Israel es muy seca y si no hay lluvia no hay cosecha. Y Baal era el dios de la tormenta. Entonces era muy tentador adorar a Baal para que hubiera lluvia, adorar a Yahvé porque era el dios guerrero que venía del desierto, adorar a Asherah, porque tenía que ver con varias otras cosas, incluida bueno, en Jeremías la pelea es con las mujeres que adoran, las familias, no solo las mujeres, pero las mujeres son las que le responden, que adoran a la reina del cielo, y probablemente era Asherah esa reina del cielo. Entonces, ¿ven? Ella no comprendía que era yo quien le daba pan, vino y aceite, plata y oro en abundancia. Y ellos lo empleaban para Baal. Por eso habré de quitarle mi trigo, mi vino, etcétera, etcétera. Es decir, Dios dice, ajá, ¿ustedes creen que es Baal o que es Asherah? Bueno, ahora voy a retener las nubes y vamos a ver si se dan cuenta que soy yo. Entonces, pero después esto sigue, y fíjense, a esta parte era la que me gustaba también ver. Por tanto, mira, voy a seducirla, la llevaré al desierto, hablaré a su corazón, le entregaré allí sus viñedos y el valle de desgracia será puerta de esperanza. ¿Ven? Entonces, de nuevo, este cambio de un oráculo de juicio a un oráculo de salvación, que es tan típico de los textos proféticos. Y esta es otra cosa típica, oráculo de Yahvé. Una frase que aparece mucho, o así dice Yahvé, o así dice Adonai Yahvé, etc. Y yo quería ver muy rápido el capítulo 11 de Oseas, ya que tienen la Biblia abierta, si es que la tienen abierta. Entonces, en Israel, en el 11 tenemos una memoria del pasado de Israel, y acá de nuevo están juntas estas dos cosas que vos notabas, Sandra, la figura de la hija o el hijo y la figura de la esposa. Cuando Israel era niño yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Pero cuanto más los llamaban, más se alejaban de mí, ofrecían sacrificios a los Baales y quemaban incienso a los ídolos. Y yo había enseñado a caminar a Efraín, los tomaban por los brazos, pero ellos no reconocieron que yo los cuidaba. Acá, Picasso habla de la figura del padre, y yo creo que en realidad es la figura de la madre, porque la que enseña a caminar a los hijos, la que alimenta a los hijos, la que amamanta, la que los cuida en los primeros años es la madre, en todas las culturas, y en Israel también. Entonces acá en realidad él no puede reconocer que hay una figura de Dios madre, que llama a Israel, que lo protegió, que lo crió y demás, y que a pesar de todo eso, no lo logró. Yo los atraía con lazos humanos, con ataduras de amor. Era para ellos como los que alzan a una criatura contra sus mejillas. Me inclinaba hacia él y le daba de comer. Y todo ese mensaje de amor de parte de Dios, sin embargo, no es reconocido, y por eso van tras otros dioses. Pero finalmente, entonces, lo que después dice... Estoy buscando otro texto.
Bueno, por ejemplo, cuando llegamos casi al final, en el 14, vuelve Israel al Señor tu Dios, porque tu falta te ha hecho caer, preparen lo que van a decir, vuelvan al Señor, díganle borra todas las faltas, etc. Es decir, siempre está este doble, cuando hay un anuncio de castigo, hay después un anuncio de salvación o una oferta de salvación, si quieren llamarlo así, una posibilidad de volver. Así que, bueno, entonces, esta imagen del modelo familiar para hablar del modelo de Israel con Dios sigue a lo largo de la Biblia, después se retoma, por ejemplo, en las cartas de pseudo-paulinas, como Timoteo y Tito, ¿no? Donde se convierte en Cristo y la iglesia, ¿no? Cristo es a la iglesia, como el Señor es a Israel, etc. Y ahí se usa la imagen del varón y de la mujer, etc. En la novia, para el novio, bla, bla, bla. Entonces ven que es una imagen, y después la seguimos predicando en los casamientos, olvidándonos de la parte que dice, varones, amen a sus esposas y trátenlas como Cristo trató a la iglesia, ¿no? Esa parte se suelen olvidar en los sermones. En fin, bueno, estamos sobre las 12. ¿Preguntas? Nada. A mí me Bueno, quedó no sé un si- poquito haciendo ruido, espérame. Lo que comentaste sobre Miriam, que tenía como este poder sobre el agua, enseguida me hizo acordar mucho por ahí a Baal, ¿no? Y que capaz que estaba ahí como ya metido desde antes. Me quedó como haciendo ruido eso. sí, es posible. Lo que pasa es que Baal es el dios de las tormentas. Y Miriam tiene más que ver con los pozos de agua los manantiales del desierto, el Nilo. ¿Se acuerdan que Miriam observaba de lejos cuando Moisés fue puesto en el Nilo? Entonces, desde el comienzo del Éxodo hasta su muerte hay historias relacionadas con el agua o la falta de agua. Pero en la tradición rabínica tiene más que ver con el agua que surge de abajo. Que en realidad en la cosmovisión israelita están unidos, porque la idea israelita es que la tierra está sentada sobre agua y hay un firmamento que protege de los diluvios. Entonces en realidad está toda bordeada de agua, rodeada de agua. En ese sentido puede haber una cierta relación, aunque no la he visto. Voy a mirar si encuentro algo de que los relacione más directamente. No lo he visto. No hay una diosa tan relacionada con el agua como Baal, me parece, pero también me voy a fijar. Es un mundo. Lo que pasa también es que las divinidades se van, o sea, se les van adaptando, como acá con las vírgenes, ¿no? La virgen de, qué sé yo, de Luján originariamente tenía que ver con un aspecto o una manifestación, pero después la gente le va agregando otras características y va cambiando. Entonces llega un momento en que es muy difícil decir si era Ayerá, Astarte o Isis, porque en realidad van metamorfoseándose, van Y cambiando. Asherá y Astarte no son la misma, No, porque en el texto aparecía como no, barra Astarte. no, No. originariamente no son la misma, exacto, exacto. Cuando yo hice la primera vez el curso en alguno de los textos, había un texto que hablaba como de Astarte como la novia de Yahvé, como la pareja. Y vos ahora nombrás a la otra. Sí, Por eso tengo esa exacto. media mezclada. Porque esto que yo decía recién, que se van adaptando las condiciones, las características. Pero el mismo texto habla de Yahvé y después habla de Ashtarot, que es Astarte, entonces sí, es confuso, es confuso. Bueno, estamos pasadas unos minutos. Entonces, todas las que estamos de acuerdo en pasar al otro viernes la clase. Yo lo que voy a tratar de hacer, si puedo hoy mismo, es hablar con Mariela. ¿Y con Ian? Ian contestó ya por WhatsApp que No lo vi. podía.
Ah, sí, ahora sí me acuerdo que sí lo vi. Gaby también contestó esta mañana, Reni ya le pregunté, dijo que también, Sole contestó, la única que me faltaría es Mariela. No, y Andrea, Mariela y Andrea. Pero bueno, de última, porque la mayoría dijo también que prefería cambiar. Entonces yo diría, si les parece, cambiamos y cualquier cosa vemos después con las dos que faltan si necesitaran una clase, pero no creo, porque también vienen bien con las clases de última, bueno, trabajaríamos con ellas en otro momento, pero me parece que no va a haber problema en pasarlo. ¿Les parece? Entonces nos vemos no este próximo viernes, el siguiente que cae. Yo este próximo viernes tengo que hacer un casamiento, miren. El 7. El 14 sería. ¿Mm? ¿De acuerdo? Perfecto. Bueno, muchas bendiciones, que tengan una buena semana. Vamos a orar mucho por los ojos de Reni para que pueda ver de nuevo nítidamente, que son tan fundamentales. Sí, Que nos pueda ver a gracias, sí. nosotras. Que no, sí, leer y trabajar y todo. Que no tenga que solamente... Vamos a ponerle una cuota de humor, Reni, porque mira. Sí. Pobre. Bueno, gente, que lo pasen muy bien. Muchas bendiciones Gracias. a cada una. Y gracias, Ezequiel, de nuevo.